Vale, vale. No, en la apariencia. Bueno, pues yo creo que vamos a tomar ya. Bueno, primero, muchas gracias a todos por venir hasta aquí esta tarde. Está allí la cuarta charla que tenemos dentro del proyecto de Mariona Oceanográfica. Para el que no lo conozca, hay un proyecto de divulgación científica que hacemos desde el Centro Oceanográfico de Xixón en colaboración con la FECIT, que es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Y dentro del proyecto tenemos como tres talles bien extremales, ¿no? Lo que son unas actividades dirigidas a masculinos, lo que polembollao llamamos, o tres actividades que vamos a hacer después del verano, que llevo en colaboración con la Unión de Comerciantes, y estas charlas oceanográficas que llamamos Mariaxes de la Mar, ¿no? que en colaboración hacemos con la Fundación Municipal de Cultura y con las asociaciones de vecinos de Xixón. Entonces, bueno, no quiero quitar así mucho tiempo. Mariaxes de la Mar, pusimos el nombre porque mariaxar y como y falar y charrar, originariamente hay una charla entre marineros de asuntos de la su profesión. Entonces, bueno, al final lo que queremos aquí es a ver un poquín lo que son las ciencias oceánicas, las ciencias marinas a todos los vecinos de Xixón y que sea como pues eso, una charra así, algo familiar, ¿no? Y poder hablar entre los vecinos de ciencias marinas. En este caso tenemos hoy con nosotros al doctor Xer Morán, ecologista microbiano, ¿no? Enfócase el estudio en pues, interacciones entre autótrofos y heterótrofos, un poco de interacciones con implicaciones en el ciclo de carbono biogeoquímico y tal. Pero bueno, va a hablarnos esta tarde o va a explicarnos un poquín los bichos que podemos ver en lo que es la parte más pequeñina del plancton, ¿no? Que llamamos el plancton microbiano, que al final lo que así con el huello no podemos ver, ¿no? A simple vista no vemos. Entonces, cuando quieras, ya, muchas gracias por venir. Gracias al final por la presentación. Voy cambiando les dirán. Sí, ya sabes. No. Y nada, eso. Voy a intentar contaros un poco lo que hacemos, pero igual tengo que empezar a ¿Ves bien? Sí, voy a empezar pidiéndoos perdón porque saldrán algunas palabras un poco raras. Intentaré explicarles y voy a intentar mantenerlo a lo mínimo, pero algunas cosas un poco raras. Pero bueno, si van remitidos igual queden los conceptos más o menos claros. Como bien decía Ale, yo dedícome a la ecología microbiana, la ecología de los microbios y los microorganismos, ¿no? Y bueno, esta charla ya de diversas maneras ya la presentarán en otros sitios. Este es el barco que usamos para muestrear. Nosotros salimos o salíamos todos los meses a muestrear aquí enfrente de la plataforma de la costa asturiana. Este barco y el Ramón Margalef. El barco tenemos que salir y agarramos muestras de agua y con esas muestras de agua vamos mirando un poquitín qué es lo que hay y qué es lo que hacemos, ¿no? Cuando uno piensa en la mar y en los barcos, lo normal es que se imagine en este caso pues, un baramo de sardinas, ¿no? Los peces que comemos, lo que hay en la pescadería, pero voy a mirar de convenceros que realmente en la mar lo que hay es esto, o lo que más hay son todos estos bichinos, bacterias, microorganismos, microbios y que son realmente los que hacen la mayor parte de los procesos que al final acaban dando los peces, ¿no? Voy a intentar tocar tres aspectos, un poquillín de lo que investigamos, por qué son importantes los microorganismos, ya acabo de avanzar un poco, pues porque son muy abundantes, son muy pequeñinos pero muy abundantes. Después contamos un poco las bacterias de la mar, que las bacterias de la mar no tienen por qué ser males. Cuando pensamos en bacterias pensamos normalmente en enfermedades y en infecciones, pero no, la mar las bacterias son unos protagonistas fundamentales del funcionamiento del ecosistema. Y después, y esto ya empezamos con las palabras, una historia así muy curtia de lo que son, de cómo cambió nuestra visión de las redes tróficas, de la cadena alimentaria, de cómo están organizados quién come a quién en los océanos, ¿no? Son tres aspectos, intentaré, bueno, no me extenderme mucho, y por supuesto si hay alguna cosita que tal, preguntáis, a ver si me cortéis mal a mi cara o preguntáis si queréis al final. ¿Por qué son importantes los microorganismos? Pues lo podemos hacerlo de muchas maneras. Esto es una
una semilla, una foto al microscopio de estos microorganismos. Son bacterias como las que podemos tener en la piel, como las que tenemos en la boca. Pues hay con formas redondeadas, los cocos, hay con formas de callao, los bacilos, hay algunas un poco espirales, con formas de coma, pero en realidad esto tiene un poco truco, ¿no? Porque aquí ves así muy guapo, como si fueran distintas especies con distintos colores, pero en realidad lo que vemos en el microscopio y esto. Vemos formas muy pequeñines, vamos a hablar después un poquitín de los tamaños, pero que, en fin, aparentemente están ahí, no sabemos muy bien qué son, qué fan, ¿no? Esto, esto y la escala. Vamos a ver después, esto y un micrómetro, una micra, esto y la milésima parte de un milímetro, ¿no? Después vamos a intentar ver cómo escalaría comparado a algún objeto así que es el que tengamos más cercano, ¿no? Pues estos microorganismos, y esto y el poeta Walt Whitman, un poeta americano, voy a traduciros un poquillín estos versos, y un poco también intentar transmitiros que lo que hacemos aquí, lo que contaba Ale y los otros compañeros que tenemos aquí del centro, o sea, hay muchas cosas todavía por descubrir, ¿no? La mar, y bueno, una traducción así rápida, para mí la mar es un milagro continuo, los peces que nalen, los roques, el movimiento de los foles, los barcos, con hombres en ellos, qué milagros extraños hay ahí, ¿no? Están ahí. Pues una de las cosas que, para empezar a falar, esta es la primera palabra que sale, ya vos dije que pedí perdón primero, procariota, os explicamos ahora un poco lo que lle. Na mar, estos procariotas que lle, para entendernos un poco como las bacterias, ¿no? Na mar, estímase que hay 12 seguido de 28 ceros. O sea, la cantidad de estos organismos lle tremenda, lle inimaginable. Son millones y millones y trillones y todo lo que queramos decir para aumentar. Bueno, este lle otro Whitman, un científico que falaba de que estos procariotes hieren la mayoría que no vemos con los nuestros huellos, los microorganismos. Los microbios, un microorganismo y lo que no somos quien a ver por huello humano y te necesitamos pues microscopios para verlos como estas imágenes que os estaba enseñando. Y un procariota y una eucariota simplemente son organismos unicelulares de una célula, el organismo y una única célula, nosotros somos pluricelulares, las plantas, los animales son pluricelulares, pero el procariota y lo menos... no me gusta decir evolucionado, porque todos llegaron hasta aquí tan igual de evolucionados, pero una eucariota y las células nuestras, que tienen núcleo, ¿no? Tienen membranas, tienen orgánulos, tienen mucha más complejidad estructural que un procariota que tiene el material genético, el ADN, pues está mecido por el líquido que está dentro de la célula, ¿no? Estos serían las bacterias y las arqueas, eso es fundamentalmente cuando hablamos de microorganismos marinos de lo que estamos hablando. Estos procariotas, pues bueno, estas bacterias que estaban en la diapo anterior son muy abundantes, ¿no? Como son tan abundantes, voy a intentar explicaros ahora todos los papeles posibles o la diversidad. Sabéis que en la evolución, pues si hubo una célula que dio lugar con el tiempo a toda la diversidad, a toda la evolución de organismos, pues bueno, yo creo que casi que todos, quitando Sancho seguro, pero casi que todos estudiamos que había tres reinos, ¿no? Tres reinos de los grandes y dos de los pequeñinos. Hablaremos de 5 reinos de la vida, ¿no? Hablamos de plantas, de fungos, de desetes, de animales y después los microorganismos tienen estas dos cosas y esto es como llamanse árboles evolutivos, ¿no? Esto es lo más primitivo, lo menos evolucionado, como fue ramificándose como las cañas de un árbol y fue dando hasta los organismos superiores que conocemos, las plantas, los insectos y los animales. Aquí estarían, no sé si te veían, aquí con un color así un poco anaranjino, serían los eucariotes, llamanse protistes, y los procariotes monera, ¿no? Monera, que lleven las bacterias, digamos. Y estos serían organismos equiparables a las algas que tenemos, pero unicelulares. Son una única célula, todo el organismo lleva una célula única. Pues los estudios genéticos al final dieronnos la manera de revisar todo esto y ahora hablamos de 2 o 3 dominios. Esto es una cosa, en la biología seguimos todavía haciendo descubrimientos y cosas que están todavía cambiando un poco nuestra visión. Esto es un poco el árbol de la vida que os enseñaba aquí, porque podemos entender una cosa, pues bueno, las cosas superiores, ¿no? Los organismos superiores aquí, esto está ya totalmente superado. Y ahora hablamos de 3 dominios, que serían bacterias, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una bacteria,
eucaria, que somos nosotros, los eucariotas estos que decía, les células, los organismos que están hechos de células que tienen núcleo, y les arquees, que considerábase una especie de bacterias, arquea ya el propio nombre dice una cosa antigua, ¿no? Como arqueología, una cosa realmente muy poco evolucionada. Pues no, resulta que les arquees, hay gente ya que fala de que están mucho más próximas a las células nuestras que a una bacteria, ¿no? Como veis, las bacterias están aquí. Bueno, lo que quería enseñar aquí es que todo esto, nada más esto poquitito, sería lo que conocemos, ¿no? La diversidad de la vida como conocemos, las plantas y los animales. Todo lo demás realmente es microbiano, son microorganismos. Si veis esta enorme diversidad, todos estos hay los que son muy, muy distintos, muy diferentes unos de otros. Y esto hace que realmente la vida, ¿no? Tal que conocemos, el único planeta del que sabemos que hay vida y el nuestro, realmente la mayor parte de la vida es microbiana, ¿no? Estas bacterias y estas algas microscópicas que os estaba hablando antes son fundamentales para el ciclo del carbono. Comentaba lo primero un poco Ale también, el ciclo del carbono. El carbono sentiríais hablar, ¿no? Y el problema del calentamiento, del CO2, del dióxido de carbono en la atmósfera, pues todo esto al final y un ciclo, el carbono como elemento químico pues va circulando de las plantas que hacen la fotosíntesis, después llegan los animales que los comen, acaban en el suelo almacena muchísimo carbono. Namar pasa tal o igual, más o menos lo mismo, la fotosíntesis crea nueva materia orgánica, esa materia orgánica van a acabar comiendo los unos y otros, vamos a ver después cómo es el funcionamiento del ecosistema y la diferencia fundamental entre un ecosistema terrestre, ¿no? Que está aquí a la izquierda, y un ecosistema marino, y que el papel de la hierba, de los prados, del parque que tenemos aquí delante, y de los árboles en los ecosistemas terrestres, namar faenlo el fitoplancton, ¿no? Otro de esos palabras, el plancton vegetal. Las algas del plancton, que pueden ser algas, células eucariotas o pueden ser procariotes, bacterias, pero son organismos unicelulares que no somos quinabelos directamente por los nuestros humanos, ¿no? Todo este papel, lo que lleva la pasión en la mar, al final, y el fitoplancton, ¿vale? Más o menos. Empezamos con esto, son fundamentales para el funcionamiento del planeta, y ahora voy a presentaros un poquillín qué son estas bacterias que podemos ver. Ya estamos hablando de bacterias, todo el mundo tiene más o menos, creo, una idea de lo que es una bacteria. Namar, cuando tenemos una muestra, filtramos el agua, agarramos con un filtro, posámoslo al final, preparámoslo en los portas estos del microscopio, ponemos un filtro y al final ponemos bajo la lente, una lente fluorescente, que esto iluminámoslo con una luz ultravioleta o azulado, y vemos esto, un poco lo que nos enseñaba lo primero. Todo esto son microorganismos que están en cantidades bastante grandes, vamos a ver ahora qué cantidad estamos hablando, y estos organismos hay dos tipos. Autotróficos, estos que tienen aquí un colorín anaranjado o colorado directamente, tienen clorofila. Son equivalentes a las plantas en los ecosistemas terrestres, lo que os estaba diciendo. Son los responsables de la fotosíntesis, son los que hacen que empiece a funcionar todo el ecosistema, ¿no? Estos otros que aquí, que están de color azul, serían heterotróficos. Autotróficos significa que son quien a producir su propio alimento, ¿no? Son organismos fotosintéticos, como les vuelvo a decirlo, como las plantas. Heterotróficos son como nosotros, que tenemos que comer o bien plantas o otros animales. Nosotros no somos quien una planta en un prado, pues teniendo un poco de cucho, un poquillín de sol y un poquillín de agua, y quien a fabricar los azúcares y el resto de moléculas que componen las distintas células, y quien a medrar, ¿no? Pues bueno, nosotros somos heterotróficos, hay bacterias autotróficas y hay heterotróficas. Voy a presentaros ahora las dos bacterias, ¿no? Estamos hablando casi aquí ya de especies, aunque hablar de especies en los microorganismos es un poco delicado, las dos bacterias más abundantes en los océanos, ¿no? Y vamos a hablar ahora un poquillín de los tamaños. Esta es la bacteria Prochlorococcus marinus, que tiene, esto ya vuelve a ser la micra, el micrómetro que os enseñaban antes. Aquí tenemos también la escala, y una escala como los mapes, también hay un micrómetro, y esto es un pelo de la cabeza. El diámetro medio de un pelo, hay los más gordos y los más delgados, obviamente, y de unos 70 micrómetros.
mililitros. Esto estamos hablando de 70 veces menos. Pues en 70 veces menos, aquí ya caben una y un poquillo más de esta bacteria, esta y autotrófica, quiere decir, esto y una de las bacterias que fai fotosíntesis, o sea, de los principales productores primarios del océano, llámase Proterodocus marinus, espero que os acordáis del nombre, y tiene un diámetro de 0,6, inferior a esta micra. Esta y la bacteria o el organismo fotosintético más abundante del planeta. ¿Vale? Esta otra, que tiene este nombre, Pelagilacter ubique, ubique porque tanto les partes, tanto pergalluris, pues esta bacteria tiene un diámetro, como veis, no es más bien alargada, no es esférica, tiene un grosor de 0,1, o sea, la décima parte de una micra por 0,7. O sea, son cosas muy, muy pequeñas, pero que están en unas cantidades tremendas, ¿no? ¿Cómo están estas bacterias en los océanos? Pues, bueno, hay nada más un diagrama. En la mar, yo creo que todo el mundo sabemos, ¿no? Cuando vamos hasta el muro y miramos para la mar, pues está moviéndose continuamente, un poco lo que decían esos versos. En la mar es muy difícil de imaginar que una cosa está quieto. Y el plancton, precisamente lo que hace es moverse, arrastrarse con las corrientes, con los movimientos verticales, o sea, no tienen capacidad de nadar, no son como los peces, eso es la definición de plancton, olvidóseme decimos lo primero, pero todo esto es muy heterogéneo. Aunque pensemos que vemos no todo igual, pues ahí hay zonas donde puede haber más comida, donde pueden estar aprovechando los nutrientes y estar produciendo más, otras zonas donde esos nutrientes ya no existen. O sea, hay todo muchísimo más complicado de lo que vemos a simple vista, que parece que todo el agua es igual, ¿no? Y dentro de esta falta de homogeneidad de los océanos, de los mares, hay lo vertical, y aquí nada más para enseñaros estos Prochlorococcus, estas bacterias fotosintéticas, autotróficas, otra vez, más abundantes, y aquí ya vamos a ver un poquillín les abundantes vamos a dejarlo para después, pero bueno, células por mililitro, pues estos están más, hay más cerca de la superficie. ¿Por qué? Porque tienen falta de la luz del sol, ¿no? Esa luz solar pues, están distribuyéndose, llegan a los 100, 150 metros, y a partir de 200 metros ya llega muy poca luz, y esa poca luz que llega, pues hace que estos desaparezcan, ¿no? Así que así lo que podéis ver es que las abundancias disminuyen. Estos son dos cianobacterias, dos bacterias fotosintéticas que tienen estos pigmentos, tienen clorofila y por eso son quienes hacer la fotosíntesis, y estas son las otras bacterias, las que salían en la diapositiva anterior con un color azulado. Estas son las bacterias heterotróficas y como aquí en escapes superiores, en los primeros 100, 150 metros, y donde tiene lugar la fotosíntesis que después llegan a sostener todo el ecosistema, pues también hay más bacterias de las que comen lo que liberen estas xenobacterias, ahí es más la superficie, y veis aquí, vais viendo cómo cada vez va disminuyendo de forma exponencial. Estos son 10 metros, 100 metros, 1000 metros, lo que llegue, y que en cualquier fondura que miremos la mar, a 4700 metros, una de las estaciones que muestreamos en el Instituto Oceanográfico, en el Centro Oceanográfico de Xixón, estos 4700 metros de profundidad, allá en el fondo sigue habiendo bacterias y puede haber estas concentraciones que, bueno, pues van cambiando bastante o dramáticamente de las que hay en superficie, pero están ahí. Siempre que vayamos, siempre que agarremos una muestra de agua, siempre vamos a topar estos microorganismos. Esas fonduras habrá pocos, pero bacterias y arqueas, las otras que decía, los otros microorganismos sí que va a seguir ahí. Esta variabilidad espacial, esta falta de, digamos, de patrón, o arrastrarse, ¿no? por las corrientes y por los movimientos del agua, hace que se produzcan, vamos, desde la escala más pequeña. Eso estamos hablando otra vez en escala de micras. Imagináis que esto es una de estas bacterias y para ellas, o sea, nosotros tenemos que pensar que tenemos que ir metiéndonos para abajo, y para ellas un vasín puede ser un mundo, ¿no? Si metiéramos lo que cabe en un vasín de agua, allí ellos puede ser que una distancia que para nosotros no llena nada, para ellos puede ser que en este momento tengan que para comer y en este otro sitio no tengan nada, ¿no? Pues esta variabilidad o esta heterogeneidad vese también, si vamos de la costa mar adentro, en zonas como Xixón, pues normalmente esto, bueno, sin entrar en detalle de qué es lo que están cada una son distintos grupos de organismos, pues no suele haber más cerca de la costa porque hay más nutrientes, porque tiramos
broza, más metralla, a pesar de tenerles depuradores, pues hay más cerca de la costa y hay más que aprovechen esos nutrientes y conforme según vamos viendo mar adentro, pues hay menos de todo. Pero eso pasa también, estos Prochlorococcus, estos que os enseñé ahí un momentín, pues son mucho más abundantes, el colorado es más abundante y el azul menos, en zonas de los trópicos, en zonas más calientes, y esta otra, Synechococcus, que hay otra cianobacteria, un poquito mayor que la más abundante que os enseñé antes, pues también tiene una distribución mucho menos abundante, veis que aquí en amarillo el color en vez de colorado, pero también hay más en los trópicos, hay también en estas zonas templadas, y en los polos, por ejemplo, hay menos. Esta variabilidad espacial va a determinar cómo se organiza al final el ecosistema. Vamos a ver un poquillín ahora esto de que os falaba de quién come aquí en los ecosistemas marinos. También hay variabilidad temporal. Les coses, no es el motivo de esta charla, pero también les coses son tan quietes, igual que nosotros estamos ahora en primavera y están floreando todas las plantas y vemos las flores, en la mar pasa lo mismo. Aunque nos parezca todo igual siempre que lo veamos, al final tenemos también una floración en primavera, donde de repente hay nutrientes, aumenta la luz del sol, el agua empieza a estabilizarse, empieza a calentarse y al calentarse empieza a formar diferencias de densidad, un poco como lo que nos pasa con un vaso. Si echamos aceite y tenemos agua, pues si no lo mecemos así rápido, vemos que el aceite siempre queda por arriba, ¿no? Pues los capes superiores, lo que fan y calentarse son menos densos y entonces sepárense, y en esa situación, en el momento en que empieza eso y tenemos todavía luz, o empezamos a tener luz abondo, empieza lo que se llama la floración o la proliferación primaveral del fitoplancton. Esto y un poco, bueno, estos ciclos también son diarios, igual que las plantas necesitan de la luz del sol para hacer la fotosíntesis y de noche respiren. ¿Acordáis de eso que nos decían, ¿no? Que ya era bueno tener plantas en la habitación porque de noche quitaban el oxígeno, tal, en fin, estos mitos que tampoco hay que hacer mucho caso de ellos, pero sí que es verdad que durante el día fotosinteticen y de noche respiran. Pues estos ciclos que pasan durante el día también los vemos, y aquí son en este gráfico los 12 meses del año. Pues estas bacterias que os enseñaban antes, y esto es una de las cosas que me interesen y que estoy haciendo en el oceanográfico desde que llamamos, hay unos grupos de bacterias que podemos contarlos con unos equipos especiales, y estos grupos de bacterias, como veis, esto es la media de estos 10 años que salimos todos los meses a muestrear y vamos agarrando esas muestras e intentamos mirar qué es lo que hay. Pues como veis, aquí hay bacterias, grupos de bacterias que sí que tienen un ciclo, que son más abundantes en una época del año, ¿vale? Aquí hay les que tienen un pico en primavera y otro en diciembre. En fin, son cosas que repiten un poco lo que nos pasa en los ecosistemas terrestres, ¿no? En verano pues empiezan ya a amadurecer los frutos, en la segunda y cuando los agarramos, pues un poco todo eso lo hace también en los microorganismos, y para eso necesitamos unas técnicas especiales que nos permitan ir viendo esas cosas. Y esta variabilidad, este ciclo anual, olvidóseme deciroslo, pero realmente está muy determinado por la temperatura, las temperaturas mínimas que tenemos aquí en Sichuan. Estos son datos de aquí enfrente de la costa de Sichuan, Pues tenemos mínimos de 11 grados, 12 grados, con el calentamiento esto va cambiando, con el calentamiento global y con el cambio global. Las máximas son de unos 20, 21, 22, yo creo que estos últimos años estamos midiendo temperaturas incluso más altas, esto es el promedio de todos los 10 años, y este ciclo estacional de temperatura también lo acabamos viéndolo en estos microorganismos. Y aquí están tratados como un grupo, como si fuera un grupo homogéneo, pero bien, como os decía lo primero, muy, muy diverso. Pues estas cosas también pasan a largo plazo, ¿no? Y una de las cosas, en un trabajo que publicamos hace unos años, pues era que en estos primeros 10 años de análisis de estas bacterias heterotróficas, las bacterias que comen lo que está disponible en el sistema, pues estábamos viendo que uno de los grupos que vemos, el de tamaño más pequeño, pues está aumentando con tiempo. Estas son cosas que también los que nos dedicamos a la investigación marina nos preocupan, y no solo que los peces estén disminuyendo en gran parte por todo lo que los pescamos, sino que también hay cambios del ecosistema, que estos organismos, como son tan abundantes y tan pequeñinos, pues cualquier cosa
que pasa y como crecen tan rápido, pues acaba reflejándose en cosas como tendencias como que en este cambio, bueno, esto ya es calentamiento, o sea, yo creo que ya no descubrimos nada si decimos que el mar está calentándose aquí como en cualquier otra parte del planeta, hay sitios donde están calentándose más y otros menos, pero bueno, en este aumento de la temperatura pues estamos viendo cómo hay cambios de organizaciones del ecosistema y las bacterias más pequeñas, esas que os enseñaba al principio, que nos dice que un nombre muy poco sexy, y es SAR-11, llamándose así porque aislóse en el mar de los Sargazos, y el 11 supongo porque había 310 primero que ella, pues SAR-11, que son estos que están aquí en verde, parece ser que están aumentando. O sea, dentro de estas bacterias hay bacterias que son quieren aprovechar cuando hay mucha materia orgánica y otras que están ahí más bien apañándose y subsistiendo y sobreviviendo con lo que hay. Pues este parece ser que también lo estamos viendo organizándose un poco el ecosistema, ¿no? Como si todo fuera dentro de lo pequeño hacia más pequeño, ¿no? Son cosas que estamos estudiando aquí en el centro de Xixón. ¿Qué más? Vamos a pasar ya para la tercera parte. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, hasta ahí se sostienen un poquillo más. Voy a contaros un poquillín ahora como todo esto que sabemos realmente es algo que sabemos de muy recién, ¿no? Casi en el tiempo de vida de todos los que estamos aquí, pues hay cosas que no teníamos ni idea, va 30, 40, 50 años e incluso sorpresas que estamos todavía descubriendo a día de hoy, ¿no? Esto de redes tróficas, supongo que vos sonará, pero seguramente vos suene más lo que lleva la cadena trófica, ¿no? ¿Quién come aquí? Pues volvemos a los ecosistemas terrestres, a los que estamos más avezados. Nosotros al final estamos firmes en la Tierra y al final lo que estamos más avezados ya es lo que podemos ver saliendo de casa, ¿no? Pues bueno, el maíz puede comer un mura, un ratu, el ratu puede comer una culiebra y la culiebra la puede comer una puruxa. Esto es lo que hacemos una cadena trófica, ¿no? ¿Quién come a quién? Este serían las plantas, obviamente, los productores primarios, los organismos fotosintéticos, y van comiendo uno a otro. En realidad, simplemente si cambiamos esto y empezamos a tirar flechas de unos para otros, ya tenemos lo que es una red trófica. Esto no me llevo mucho buscarlo en internet, y en fin, creo que una cosa un poco para vecinos, pero que llenos bien a todos. Aquí ya la hierba, el productor primario, ¿no? La hierba puede comer, o la pasión puede comer, o la cebra puede comer una gacela, ya hay dos, ya salen dos fleches. Cuando mueren los cebres y los gaceles, pues acaben comidos por les utres, y el león puede acabar también comido por la otra, pero el león come la cebra, come la gacela. Imaginéis eso con todos los organismos que hay en la sabana de África, o en un prado de aquí de Asturias, y eso es la red trófica. La red trófica simplemente es mucho más complejo y que hay flechas para todos los lados, ¿no? Pues estas redes tróficas, lo que pensábamos cómo funcionan los ecosistemas marinos, en un primer momento, que estamos hablando de cuando yo pues tenía 5 añinos, en el año 74, un señor famoso publicó este libro, y la idea de que se tenía de cómo funcionaba el ecosistema y era fitoplancton, ya se sabía que había algas microscópicas, que ya estaban estudiadas, y llevaban estudiadas ya hay determinados tipos de diatomés que se pueden ver con microscopios. Los primeros microscopios que se desarrollaron, que se construyeron, pues permitían ver. Hay unos grabados guapísimos ya del siglo XIX, de un biólogo alemán, donde se pueden ver todas estas formas, la diversidad de formas que había. Pues había un fitoplancton grande y un fitoplancton pequeño. Estas algas microscópicas, aquí ven esto y los cloroplastos, donde está la clorofila, distintas concentraciones, y había un fitoplancton, unas algas. Aquí en verde son los productores primarios, esto es muy importante para el resto de la charla, o sea, lo que son los organismos autotróficos van a aparecer en verde, como si fueran plantas. Los que son heterotróficos, estos son como especies de gambines, llamámoslo zooplancton o plancton animal. Ciliados son unos más pequeños, tienen estos cilios, esa especie de pelos, conocíense también, pero había una, como si dijéramos, una flecha que iba de las algas del plancton al zooplancton, ¿no? Al plancton heterotrófico, y este plancton acaba comiendo los peces. Y es verdad que este pez no se le favoreció, pero bueno, son unas figuras de un colega de Barcelona que, bueno, me emprestó a tiempo y sigo usándoles, ¿no? Pues era esto, ¿no? Fitoplancton, zooplancton, peces. Esto ya era la cadena alimentaria que se entendía que era cómo funcionaba el ecosistema marino. Y había bacterias, o sospechaba que había bacterias. Aquí es donde me toca sacar a los colegas del centro, ya están aburridos de la tontada esta, pero bueno, aquí tenemos una muestra de agua de la playa La Bella.
¿no? La playa que tenemos enfrente del nuestro centro. Aquí hay 1 mililitro, la milésima parte de 1 litro, y esto, en este mililitro de agua, ya os dije primero que son muy pequeños, y como son muy pequeños, pues caben muchos. Hasta más o menos el principios o mediados de la década de los 70, no se sabía ni cuántas había, ¿no? Sabía que había bacterias, veíanse más como un problema de salud pública, para pues, protegerse de ellas, los antibióticos obviamente ya llevaban muchas décadas salvando vidas humanas, pero en la mar ni siquiera nadie prestara mucha atención porque no había la manera de contarles, ¿no? Hubo una gente que desarrolló unos pigmentos para teñirles, para poder recogerles unos filtros y ver cuántos había. Pues hasta entonces no se sabía cuántos había. Pensábase que tal gente, pero bueno, que tampoco se sabía ni qué papelización ni qué nada, ¿no? En 1 mililitro de agua, en este botín, en este vial que llamamos, ¿cuántas bacterias puede haber? 1000 millones. Siguiente diapositiva, ¿cuántos? 1000 millones. Bueno, ahí siendo un poco arriba. Pero está bien, o sea, aquí hay 1 millón, más de 1 millón de bacterias. O sea, en esta cantidad de agua tenemos 1 millón. Ese millón, que además va a ser muy diverso y va a haber muchísimas especies, pues tienen que estar haciendo algo, ¿no? Pues todo esto hasta eso, ya avanzada la década de los 70, 1977, ya me embalo. No se sabía cuántas había, pues eso, este 10 a la 6 son eso, uno seguido de 6 ceros, 1 millón de células por mililitro, 1 millón de bacterias de muchas especies tal. Si están en estas cantidades tan grandes, la gente empezó a pensar, y los investigadores y los biólogos microbiólogos empezaron a pensar que estarían haciendo algo, ¿no? Pero lo primero también es que estaban ahí, y eran los que descomponían la materia orgánica, igual que se nos podrece la comida si lo dejamos unos días fuera de la nevera, ¿no? Pues hacían eso, pero resulta que no, ¿no? Que hay, ya os adelante un poco, hay bacterias que están haciendo cosas muy importantes en el ecosistema. Lo siguiente fue descubrir que estas bacterias no nada más estaban aquí, sino que se dividían, el crecimiento de estas bacterias al final divídense, la reproducción, y es lo que llamamos reproducción asexual, que es simplemente de una célula madre salen 2 crías, divides en 2 y ya van creciendo exponencialmente, pues que podían dividirse en periodos de tiempo tan cortos como un par de horas, unas horas. Si tú tenemos 1 millón de bacterias y hay que se están dividiendo en nada más unas horas, podéis imaginar que al final el que está haciendo que furule todo el ecosistema son estos organismos, ¿no? Esto ya sabíase pues, a principios en la década de los 80. Te das cuenta que hay tiempos históricos donde el funcionamiento del sistema pues, no se sabía muy bien qué es lo que pasaba, ¿no? En este momento hubo una cosa, un artículo científico, está allí como avanzamos o como la ciencia avanza, pues publicóse un artículo que decía, vale, estas bacterias están aquí, están creciendo muy rápido, pero además, y voy a enseñaros otra cosa, el fitoplancton, aparte de sintetizar materia orgánica y azúcares y tal que queda dentro de la célula, hay una parte que se libera, ¿no? Que sale fuera, que digamos como si rebosara, que se arramara al sistema, que hay materia orgánica disuelta. Estas son las siglas en inglés de esta materia orgánica disuelta. Esta materia orgánica disuelta y el alimento de las bacterias. Las bacterias no tienen boca, tienen que comer lo que está disuelto en el agua, y esta materia orgánica disuelta que liberaba el fitoplancton en el proceso normal de crecimiento, las bacterias incorporaban la biomasa, ya sé que ya se sabía que crecían muy rápido, y estas bacterias apareció otro grupo muy parecido al anterior, a este que ya se conocía, que estos tienen cloroplastos, tienen pigmentos, tienen clorofila, estos no lo tienen, pero son células que tienen unos flagelos, como si fueran unos pelinos. Estas bacterias comían los nanoflagelados, nano por la escala de tamaño y flagelados porque tienen flagelos, y estos comían los ciliados que ya se conocían, y entonces estoy en lugar, o este trabajo que os decían antes, dio lugar a una cosa que fue realmente revolucionaria, ¿no? Por lo menos en la ecología marina, lo que se llama el bucle, porque lleva una especie de vuelta, esta materia que se pensaba que se perdía, volvía al sistema al comer las bacterias comían los organismos, y otros, ya empezamos a hablar, ya empieza a verse que esto ya no es una cadena trófica, sino que ya empieza a tener otros derivados, ¿no? Este bucle microbiano fue realmente un cambio de manera de percepción de los ecosistemas marinos, ¿no? Empezó a verse que las cosas a escala microscópica, lo que pasaba con los organismos microscópicos, eran
mucho más importantes y que había una manera de retornar materia orgánica al sistema, que no se perdía y que todo esto empezaba a tener un papel o jugar un papel más importante en el sistema. Vamos a ver otros de los fitos así que pudimos ver. Hasta 1988 no se conocían esos que os he enseñado primero, la bacteria esta fotosintética más abundante, el organismo fotosintético más abundante del planeta. Otra vez aquí estamos jugando con los colores, realmente no tienen este color, son grises igual que el fondo, y vamos a pintarlos de verde porque son fotosintéticos. Pues estos organismos no se descubrieron hasta 1988. Son organismos que si estas bacterias, acabo de deciros que están en una concentración de 1 millón, estos pueden estar tranquilamente 100.000, 150.000, 200.000 aquí delante. Cuando están pues eso, menos abundantes, pero son realmente una parte fundamental del funcionamiento del ecosistema. Pues estos Prochlorococcus, otra vez el nombre es raro, hasta el año 88 no se detectaron porque no teníamos las herramientas, nunca había la manera de detectarlos. Simplemente cuando veíamos una muestra en el microscopio y eran tan pequeñinos y tenían tan poca clorofila que no llegamos a verlos. La clorofila que que se ve fluorescente de cuando son algas mayores, cuando son organismos mayores, estos tan pequeñinos tenían tan poco que marchaban muy rápido simplemente al iluminarlos y no había manera. Tuvieron que venir otros equipamientos, de ellos el citómetro de flujo, un equipo que tenemos en el centro de Xixón, que se desarrolló en principio para mirar muestras de sangre. O sea, muchas de las cosas que nosotros usamos ahora en ecología marina al final desarrollamos para medicina. Y lo más importante, pues todos los análisis de sangre que hacemos, si tenemos muchos glóbulos rojos o no, si tenemos glóbulos blancos como estamos cuando hacemos un análisis, ese equipo que se usa de manera rutinaria incorporóse en estas fechas para el estudio de la microbiología marina y entonces permitió descubrirlos porque ahí teníamos más tiempo, analizaban las células mucho más rápido que al microscopio y empezaron a verse que había estos que estaban en concentraciones enormes. Imaginemos si al estudiar un ecosistema terrestre nosotros estuviéramos viendo lo que hay y no fuéramos quien a ver la hierba. Pues y un poco lo mismo que pasaba, ¿no? Hasta este año nosotros ni éramos incapaces de ver la hierba que había en los mares, ¿no? El equivalente a la hierba. Seguimos. Estos que decíamos, estábamos hablando que hay concentraciones de, por poner un número, de 100.000 células por mililitro. Esto hizo que esto ya no había solo plancton un poco más grande y un poco más pequeño, empezamos a poner ellos precisos, somos muy amigos de poner estos nombres, micro, para lo que lleve mayor de 20 micres, nano lo que está entre 2 y 20, y lo que lleve menor de 2 micres, ya os enseñaba que estos eran incluso inferiores a una micra, llamámoslo picofitoplancton, ¿no? Estos organismos pues están aquí también, están jugando un papel en el sistema, y vamos a hacer hueco ahora a otro gran grupo de organismos que seguramente se os ocurra quién pueden ser, ¿no? Aquí tenemos las bacterias, un poco les que comen esta materia orgánica sintetizada por los organismos fotosintéticos del plancton. Aquí están las bacterias, pero si os hacemos el hueco, ¿qué se os ocurre que puede estar faltando en el ecosistema? También estoy truco, seguro que Sancho puede casi contestar. Pues bien, lo que hay también a mar, como podéis imaginar, como hay en cualquier sitio que vayamos y haya vida, pues hay virus. Estos son virus, supongo que los virus ya estamos todos muy familiarizados últimamente con lo que son los virus. Pues claro, los virus también los hay en la mar. Y los virus también juegan un papel muy importante en la circulación de este carbono, de esta materia orgánica, ¿no? Pues si las bacterias decimos que están en concentraciones de 1 millón por mililitro, los virus, y aquí casi ya nos acercamos a lo que decía esto primero, pues los virus estamos a concentraciones de más de 10 millones en mililitros. Todos estos virus, pues hay los que infesten a unos organismos, otros a otros, pero están ahí y están recirculando toda esta materia orgánica, están haciendo que el funcionamiento del ecosistema dejen de ser, no son microorganismos porque no son seres vivos, pero bueno, son entidades biológicas, podemos llamarles así, pues están aquí y estos virus están infestando a todos estos y haciendo que cuando un virus llega a una célula, igual que les muestres, acaba rompiendo esa célula, todo lo que hay dentro sale fuera y esa materia orgánica que está en el sistema pues acaban usando las bacterias, en fin, son fundamentales sobre todo para controlar de manera natural las poblaciones. Cuando un alga, por ejemplo, crece mucho, porque hay las condiciones de crecimiento, iones de crecimiento, pues cuando crece mucho al final acaba siendo infestada por un virus y los virus acaban matando esa población y dan lugar a que pueda hacerse
un reemplazamiento de especies unas por otras, ¿no? Pues eso que pasa en los ecosistemas terrestres pasa obviamente también a mar. Entre el 2000 y el 2010 descubrióse que la luz no solo era importante para la fotosíntesis, para los productores primarios, sino que también había bacterias que, siendo heterotróficas, o sea, necesitando materia orgánica, no siendo quien a producir a su propia materia orgánica, esa luz ayudaba. Y es como si tuvieran un extra de energía para hacer algunas de las actividades o de las funciones metabólicas. Llamábase lo que eran, pues bueno, la fotoheterotrofía, ¿no? Seguían siendo heterotróficas, pero tenían como una ayudina de parte de la luz que hacía, pues que tenían energía extra para hacer algunas de las funciones. Pues esto también fue bastante sorprendente, y esto ya estamos hablando en los años 2000, los primeros años de este siglo. Y vamos averándonos ya al final. Más o menos en el 2012, viose, y esto tampoco tracamos un día, esto realmente eran los virus que estaban infestando unos a otros, pero más o menos en estas fechas viose también que estos flagelados, o sea, estos organismos que tenían cloroplastos y que eran fotosintéticos, que se quieren que era la fotosíntesis, también eran, y no sé si veis bien esta fechuga de aquí, también en determinados momentos, cuando pasaban fame porque no había nutrientes, porque no había el equivalente al abono de los nuestros prados, pues que hieren quien también a comer bacterias. O sea, no hieren solo organismos puramente autotróficos, puramente fotosintéticos, sino que también en un momento dado, cuando la fame apretaba, pues hieren quien también a comer bacterias. O sea, los metabolismos empiezan a ser mucho más complicados, ¿no? Esto por eso aquí vamos a poner este color, no sé si está muy logrado o no, pero bueno, no ni verde ni marrón. Y estos organismos no son ni autotróficos ni heterotróficos, son lo que llamamos mixotróficos. La mixotrofía fue una cosa que nada más va unos 10 años empezó a reconocerse el papel fundamental, y casi entre estos microorganismos, casi todos o una gran parte, pueden tener un comportamiento autotrófico o heterotrófico según los piden, según las condiciones del sistema. Y nada, y más o menos vamos a pararlo aquí. Esto no para realmente, ¿no? Al final, damos un salto de unos 12 años hasta ahora mismo, y ahora acaba de descubrirse, esto y un artículo publicado, como os decía, todo esto son artículos que publiquen investigadores en todo el mundo. Este y un artículo, no voy a entrar en detalle, pero publicado la semana pasada en Nature, la revista, digamos, una de las revistas más prestigiosas o más famosas en la ciencia del mundo, y la vitamina B12, que necesitamos nosotros y que necesiten también estos organismos. Pues hay organismos o hay bacterias que necesitan esta vitamina B. Hay muy pocas bacterias que sean quien a sintetizar esta vitamina. Y las pocas que lo hacen son las que dan la vitamina B12 para todas las enzimas y todas las moléculas y todos los procesos del resto de los organismos. Pues dos organismos o dos bacterias que no tienen la capacidad de, en fin, que tienen que tomar la vitamina B12 de otros, cuando se ponen juntes en un experimento, bueno, muy guapo, que recién publicado, como os digo, cuando dos bacterias de estas que necesitan esa vitamina B12 les ponen juntes con un virus, acaben apañándose para una ayudando a la otra. O sea, hay también simbiosis, hay colaboraciones, y al final acaba saliendo esa vitamina B12 en dos organismos que en principio, cuando tan soles o no tan juntes estos dos, tienen que tomarlo como los demás, ¿no? Como nosotros tomamos la vitamina C de las naranjas. Bueno, esto nada más para deciros que realmente los descubrimientos y las cosas sorprendentes, yo pues, creo que realmente no pararán, y que seguiremos viendo y viendo cosas en el futuro, ¿no? Con esto más o menos acabo, pero voy a enseñaros para que veáis que estos organismos, ¿vale?, son muy pequeñinos, necesitamos un microscopio, no somos quien a verlos con eso, pero mira, y esta es una imagen de satélite de unos años, supongo que reconocéis perfectamente la línea de la costa, ¿no? Esto es nuestro mar, este es el mar Cantábrico. Esto estamos a mitad de camino entre Asturias y la Bretaña francesa. Esto y una cosa que se ven del espacio y se ven de los satélites. Estas imágenes, si restauráis un poquillín por la red, caciflando mínimamente, buscáis bloom o proliferaciones de cocolitofóridos. Esto está producido por esta alga microscópica. Esto lleva una eucariota, o sea, hay una célula como las plantas que tienen núcleo, y tienen estos plaquines calcáreos de estas formas tan guapes. O sea, estos son fotografías de microscopio electrónico, son una prestosada. O sea, cada especie tiene
unas placas características. Esta llama Emiliana Huxley, en honor a un investigador que se llamaba Huxley, y Emiliana, la verdad que no sé por qué bien. Y aquí, si vos veis, aquí, si vos fijáis, esta barrina sería de aquí, equivalente de aquí a aquí, esto serían 5 micrómetros. 5 milésimes de milímetro, o sea, unos 12 veces el diámetro de un pelo. Pues cuando estos empiecen a crecer en primavera, lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando tenemos suficientes nutrientes y la situación de la capa o de la columna de agua hay suficiente estratificación y pueden aguantar y no moverse arriba y abajo, porque hay esa diferencia un poco agua y aceite, empiecen a crecer de manera descomunal y acaben dando una señal que se puede ver con los satélites. Este colorín así azul turquesa tan guapo, eso puede verse también, a veces desde los barcos, pero desde el satélite a veces tienen, estos son cientos de kilómetros. Estos acaben, ¿por qué mueren? Pues porque vienen los virus, pero en fin, para que veáis la importancia del sistema, no nada más lo que no vemos, sino que a veces, y es verdad que sí somos arriba. Y nada, vamos ya a rematar, nada, con 3... Nosotros cuando damos una charla en un congreso, pues normalmente acabamos poniendo estos mensajes finales para recordar al público, ¿no? Lo que queremos que lleven para casa o que recuerden, y los 3 mensajes que me prestaría que quedaran de esta charla, y es que la mayor parte de la biomasa de los mares y océanos es microbiana, a pesar de las ballenas y que sea muy importante, obviamente, conservarles, al final, si no fuera por lo pequeño, no habría más nada. Otra cosa que espero que quede más o menos clara, y es que estas nuevas tecnologías revolucionaron la nuestra conocencia de la estructura y el funcionamiento de las comunidades microbianas marinas. O sea, muchas cosas tuvieron que depender de la existencia de avances técnicos previos para poder ir avanzando en el conocimiento, y que, dada la gran diversidad genética, esa que nos enseñaba con los árboles al principio, y funcional, o sea, de metabolismos, estos microorganismos marinos realmente son fundamentales para el funcionamiento no nada más del océano, sino para el funcionamiento del planeta. Y ya para acabar voy a poner una cita que traducí así rápido esta tarde, de Edward Wilson, que es uno de los grandes héroes de la biología moderna. Murió ahí un poco más de 2 años, y el padre era sociobiología, y era un señor que estudiaba las hormigas y era el mayor experto mundial en su tiempo de las hormigas, y bueno, uno de los grandes defensores de la biodiversidad, y bastantes libros traducidos al castellano. Y él, hay unos años, decía, ¿no?, que a pesar de esto en Invernada, pues si pudiera hacerlo de nuevo, como os decía, enterróse o dedicó toda su vida al estudio de las hormigas. Él iba a ser un ecólogo microbiano, hablaba de lo que pasaba en el suelo. En un gramo de tierra viven 10 millones de bacterias, el número que salía primero, representan miles de especies y casi todas desconocidas para la ciencia. Esto es un poco la motivación que tenemos, en fin, la gente que nos dedicamos a la ecología microbiana. ¿Y no más? Muchas gracias. Seguro que tenéis alguna preguntita, ¿no? Una duda o Que una pueda- pregunta así, una curiosidad o... Mira, que surge una que estás bebiendo ahora, que yo lo que bebo realmente. ¿Qué preguntó? Bebemos agua, pero hay bacterias, ¿eh? Sí. Hay muchas menos de las que hay en la mar, ¿eh? Y de hecho llevamos unos meses, ¿no?, ahí mirándolo con Dani por el equipo nuevo. Nosotros necesitamos, para preparar muchas de las cosas que de los medios de cultivo y de cualquier preparación de muestra, necesitamos tener agua ultra puro. Y ese agua ultra puro, pues hay que unos equipos pues que acaben usen ultravioleta para matar todos los posibles organismos, intenten también que no haya nada de materia orgánica, y tenemos que controlar que no haya muchas bacterias, ¿no? Pero en este paparadín de agua ahora mismo, 1 millón no, pero unos cuantos cientos de bacterias sí que estamos viendo. No pasa nada. Es decir, estamos llenos de bacterias, ¿eh? Sabéis que en la piel, en las mucosas, en el estómago también son bacterias, y la mayor parte de ellas están ayudándonos a funcionar. Si no, a ver, cuando agarramos una cagadera y se nos va todo aquello, hay que andar volviendo a tener todavía, volver a comer yogures y cosas
para recomponer la flora intestinal. O sea, la mayor parte de ellas son beneficiosas. Hay veces que cuando se nos fuera una de las que nos puede dar, pues no nos problemas, ¿no? Pero hay bacterias en este agua, unas cuantas, vamos. Y todas las basuras que tiramos al mar. Pues claro, todas estas que tiramos al mar, pues sí, claro. Ellas con la... Al final damos cuenta, otra de las cosas, los plásticos, todo eso, o sea, toda la mierda que estamos echando al final acaba y estos tienen que espabilarse. Y otra de las cosas que se está viendo ahora, pues ahí Y salen para contaminarnos a nosotros. Muchas veces bacterias, cuando bebemos o cuando tragamos un poco de agua cuando nos bañamos, normalmente no nos pasa nada. No son perjudiciales para nosotros, normalmente, ¿eh? Que el cólera está en el mar, ¿eh? Quiero decirte, o sea, pueden pasar con tres cosas. ¿Y en los ríos? Y los ríos también, Sí, porque cuando fuimos la última vez que fuimos en el catamarán, sí. que hace la del Sil, sí. No, la portuguesa, la que va hacia otro lado. El Duero. ¿Los ríos del Duero? Sí, no, sí, también. Los embalses hay nos bacterias. explicó algo parecido a lo que está explicando tú, lo que pasa es que Sí. ves un rato y no te queda toda esa noche. No, Pero bueno, en el embalse y en los ríos hay hombres, no sé y si hay un sacó millón, pero cantidad de bacterias, sobre todo mínimas, que estaban vistas por microscopio. Y era interesante porque ves un agua bastante limpia. Pero ya que si no hubiera bacterias no funcionaría. Es decir, no es malo, y que el agua esté ultra pura, nosotros necesitamos depurarlo para hacer cosas. Si está mal, ¿cuántas veces? Si nos pasamos exacto, y si no depuramos bien y comemos al final lo que no podemos ni comer las bacterias que tenemos nosotros en el intestino, y es el problema de las ciudades y de los depuradores. Pero los que están naturales en la mar, en principio nosotros no tienen que hacer nada. El problema es cuando todas nuestras aguas residuales van a la mar y no se depuren. O cuando llueve mucho, pues eso, la playa y tal, y dicen cerrosa la playa de San Lorenzo para el baño por culpa de que hay muchas más coliformes o bacterias fecales. Por el mar menor, en fin, todos estos problemas en los sitios cuando tú cierres un agua, eso lleve también... ¿no? Porque evita que trajes un poco de agua si estás lavando. Mientras ese agua sea con las bacterias naturales de la mar, no nos pasa nada. Si tenemos bacterias en nuestro organismo, entonces sí pueden ser... Que se ataquen y una vez a la otra. En principio, con las bacterias hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que si acaban ahí, pueden no tener las condiciones para crecer, pero siguen estando ahí. Y es muy difícil hablar de que mueran en términos de microorganismos. O sea, están ahí de forma latente y cuando tienen condiciones buenas pueden volver a crecer, ¿no? Pero si tanto la concentración, o si se depuran bien las aguas, no pasa nada. Porque haremos Y los peces que comemos, pues ¿qué pasa? Ahora el problema de los microplásticos, y aquí tenemos a un compañero que nos puede contar seguramente más cosas, porque todo lo que echamos allá al final acaba volviendo de una manera o de otra, ¿no? Todo acaba, pues eso, los plásticos, veríais seguramente también... Dice que sobre todo los peces grandotes. Sí, que pueden ver en una bolsa y las tortugas ven una bolsa y piensan que lleva una medusa y comen, ¿verdad? Y después empieza tal, y después todos los microplásticos que entren sin enterarnos y que también estamos comiendo nosotros. Veremos a ver en qué para todo esto. En fin, yo lo único bueno de toda esta crisis, ¿no? Climática y ecológica y tal, y que realmente la situación que tengo y que estamos muy concienciados todos también, y la gente, pues no sé, de preocuparse de reciclar y de cosas que ahora unos años... Pero no están en grandes empresas, en grandes fábricas. Y al final... Los plásticos dicen de no llevar bolsas, o llevar bolsas para que no te den, pero si la pagas te la dan. Y todo lo basado en plástico. Entonces, a ver... No, y aquí estamos en el mundo, claro, y aquí estamos en el mundo concienciado, pero ir para otros sitios del mundo a ver qué es lo que falla la gente, y cómo están de plásticos y tal. Como no nos concienciamos, en fin. me parece a mí que Sí. nos perjudicará esto para la salud. Para todos, sí. Yo tenía una pregunta. Con esa temperatura del agua, pusiste ahí un gráfico de que tomamos esa temperatura del agua, ¿a qué profundidad? Esto lleva en todas muestras de superficie, pero miramoslo en principio cuando vamos a muestrear, miramos todo hasta el fondo. Aquí la veía decisión, ¿qué miráis en superficie? Este de aquí es de superficie, pero cada vez que vamos a muestrear nosotros tenemos, eso, no os lo puse primero, pero tenemos 4 estaciones que miraremos todos los meses, ahora miramos desde Pascua a Ramos, pero ese es otro problema que, en fin, otro de los quejas que tenemos. Pero bueno, imagínate que seguimos saliendo todos los meses. Hay 3 estaciones que están en la plataforma continental. La plataforma continental yo creo que hay desde la baixamar hasta los 200 metros de fondura.
ahí teníamos 3 estaciones. En el año 2013, si no me equivoco, metimos otra cuarta estación que llegamos a que tiene 4.700 metros de fondura y que es muy interesante para lo que estamos haciendo, pues porque es una estación totalmente oceánica, donde ya la influencia de todo lo que podamos echar a la mar y es mínima, o sea, y está en medio del Golfo de Vizcaya, en esta diapositiva, esta foto que os enseñaba primero, y ahí siempre medimos hasta casi el fondo. Tenemos una sonda que va registrando la temperatura, la salinidad, el oxígeno, la turbidez y tal, y después en determinadas fonduras tenemos una cosa que llamamos roseta, que lleva una especie de estructura así circular donde van botellas hidrográficas que se cierran y agarran muestras de agua de cada una de las profundidades que decidimos. Y medimos toda la columna. Lo que os enseñé es eso. Si estamos aquí falando de 21-22 grados en verano, en septiembre, en superficie, a esos 4.700 metros de fondura, y creo, no me equivocarme, debe haber alrededor de 3-4 grados. Y eso no cambia en todo el año. O sea, es realmente muy, muy frío. Y la pregunta es, ¿hay datos, por ejemplo, de los últimos 50 años para saber si el mar va caleciendo o no? Haylos, y sí, está. Podemos hablar de medio grado por década, más o menos, pero no me equivocarme. Hay sitios donde está caleciendo más a presa, otros sitios donde está yendo un poquito más despacio, pero en general, lo mismo que estamos viéndolo en la Tierra, ¿no? Y que todos los veranos que son cada año tenemos el récord de temperatura con respecto al anterior y tal, pues, o sea, a estas alturas está muy clara la comunidad científica, yo creo que la comunidad, el público en general, que sí, y esos datos hay registros, hay sitios donde tienen registros de principios de siglo y de finales del 19 también, y viéndose en superficie, o sea, en fondura tarda más en llegar, pero está viéndose también que estas masas de agua más fondes también va poco a poco eso, en fin, hay millones y millones y millones de metros cúbicos de agua, pero al final lo que está calentando arriba acaba poco a poco calistrando todo eso. Vale, ¿y por qué creéis que hay eso? ¿Por la acción humana solo? ¿Por la acción humana solo? Sí. Todo esto último, sí. O sea, hay ciclos, lo del niño y la niña siempre lo hubo, el niño y la niña, pero en fin, los ciclos estos, donde que hay registros de CO2 en la atmósfera, tal, ahí en Hawái que empezaron a medirse, es un ciclo estacional muy claro, como de la temperatura, que tiene que ver también con los ciclos de las plantas y la fotosíntesis en los ecosistemas y tal, pues es distinto en el hemisferio norte y en el sur, pero en ese ciclo, digamos, estacional, cada año y un poquitín más para arriba, un poquitín más para arriba. Vamos, que el responsable del calentamiento global al final y el CO2 y otros compuestos de la quema de combustibles fósiles, no hay dudas ya razonables. Bueno, no hay dudas, hay controversia. Exacto. Porque realmente el CO2 dicen que no es el gas precursor del efecto del calentamiento, que es el vapor de agua. Hay otros, y el CO2, yo hoy en día hay poca duda. Y en un siglo subió 0,6 la temperatura nada más. Bueno, sí. Con toda la época industrial. Yo he sido nada más y es muy peligroso, Yo, vamos. No, que en la yo por mí empezaría. Yo empezaría, pero hay una discusión muy mínima. Yo creo que a veces, sinceramente, yo esto tengo. Yo lo que echo de menos son debates entre los científicos, que no se ven en los medios. Porque hay cosas que están claras. Porque hay cosas que están claras. Ese debate, esa pretendida. Y digo, y un tema muy interesante. Yo reconozco también que yo, no digo sesgado, pero estoy en una comunidad científica, dedico a esto. Les dudes de que el CO2 tal son dudes tan pequeñas, obviamente, nunca tenemos la seguridad. En ciencia nunca hablamos de que esto llegue 100% sí, así o así, ¿no? Siempre estamos dispuestos a que venga otro dato o que venga la evidencia para decir, oye, no, lo que sabíamos y es distinto, esto no llegue la explicación. Pero esas cosas que acaben en los medios, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque realmente no sé cómo decirlo. No, pero ¿sabes lo que pasa también? Que todas las predicciones que hicieron de cara al 2000, que las Maldivas se iban a hundir, no sé qué otras cosas, que iban a estar debajo del agua, que los hielos se iban a derretir, tantas cosas dijeron que luego no se cumplieron, que eso va en contra de la gente que decía eso. Vamos a ver, yo entiendo, hay sitios, o sea, el nivel del mar está aumentando, eso es incontrovertible, o sea, hay registros, tú imagínate, estás en un muelle, ¿no? En el muelle tú tienes una medida. Bueno, no sé, porque en Andalucía
Hay. Sí, No, quiero decir que, que podemos, o sea, eso no hay ninguna duda que el nivel del agua está aumentando. No hay ninguna duda que está aumentando y que el calentamiento, no sé cómo decirte, no hay ninguna duda, no. Un 99,999% de certeza de que eso ya así, que la causa ya está. Que en un momento dado de verdad se demuestra, pues acabaremos cambiando. Y es verdad que tenemos, no sé, en la ciencia funcionamos un poco también por marcos de referencia, por lo que se llaman paradigmas y el paradigma YESI. Pero esas noticias que llegan a veces a los medios de comunicación son noticias filtradas y que no obedecen realmente a una inquietud en la comunidad científica real. Hay muy poca gente, quiero deciros, yo aquí puedo contaros esto y puede venir otra persona inmediatamente detrás y damos una conferencia y pretender convenceros que la Tierra ya es plana. Eso sí que no. Y es muy parecido. Lo de decir que el calentamiento no se debe al CO2, sinceramente, ya es mi opinión. Obviamente estoy dispuesto a cambiarlas y eso, pero es muy parecido a decir que la Tierra es plana. Pero hay gente que lo cree, que lo cree y que dice no, porque es verdad que, en fin, que hay que tener cuidado con las cosas que lleguen. Y es verdad que si hay en un momento dado una duda razonable, y es verdad que puede ser que las predicciones, y esto no te digo que no, que algunas de las cosas que sea, afortunadamente igual va más despacio, pero que está aumentando el nivel del mar y que hay islas que están desapareciendo y que hay ya gente que tiene que abandonar, o sea, hay países que desaparecen, estos atolones ahí en el Pacífico que, en fin, que cuando el agua te llega aquí, la casa y eso, y tienes una altura media de 1,5 metros, en cuestión de 4 días, adiós, tu isla desapareció y tienes que buscar otra sitio donde vivir. Hay una asociación de Naciones Unidas de países en la Asamblea de Naciones Unidas precisamente abogando porque se les, por favor, el cambio climático antropogénico creado por el hombre, porque se respeten sus derechos a poder irse a vivir a otro lado. Porque no se quedan sin sitio para vivir. Que diremos, son marginales. Imagínate. Son islas que están en el Pacífico. Sí. Imagínate que de repente dicen que son 100.000 personas, es decir, Avilés, o 200.000, y dicen, no, es que tenéis que marcharos. Porque están viniendo, se quedan quedando sin casa. ¿Qué hizo el hombre dinamitando bombas nucleares en el Pacífico? Separaron el... A ver, si somos toda la culpa es nuestra. Toda la culpa es nuestra. Nosotros somos los que tenemos que poner remedio y pedir a los políticos que nos bueno, no sé, pedirles cuentas y hacer lo que queramos. Somos nosotros los que tenemos la capacidad. Y es difícil, es difícil también, que aquí decimos, oye, entre los pequeños gestos y tal, y es verdad, hay que cambiar muchísimas cosas, pero bueno, yo soy optimista, siempre soy optimista por naturaleza. Sí. No, porque el vuestro trabajo es de científicos total y teóricos, pero ¿en qué medida el vuestro trabajo repercute directamente en beneficios a la gente normal? Porque seguro que repercute, pero no lo vemos tan fácil. Y una pregunta muy relevante, pues mira, saber que hay estas bacterias que enviamos y tal, realmente a la nuestra vida no afecta para nada. No afecta para nada, quiero decir, nosotros vamos a seguir yendo al mercado y si tenemos podemos mirar a asustarles les perres a fin de mes. Pero ¿qué pasa? Que si tú sabes lo que hay y cómo funciona, aparte de una cosa que igual es difícil, pero a ver, yo creo que todas las personas, los hombres y mujeres, tenemos una curiosidad natural. Unos por una cosa, otros por otra, pero a la gente llama la atención una cosa y a fondes más, no sé, llámanos la atención, somos animales curiosos, ¿no? Solamente saber cómo funciona y saber qué hay y saber qué hay el papel, yo creo que es importante, solamente nada más por eso. Pero si nosotros sabemos quién son los responsables de que funcione el ecosistema y sabemos que al final, para que tengamos sardines en la pescadería, al final lo que tiene que haber es este fitoplancton y si no hay este tipo y hay este otro, empezamos ya a ver las relaciones. Y si sabemos que este calentamiento está haciendo, ¿no? Como os decía un poco antes, que están cambiando la estructura y a veces el plancton es más pequeño y en un momento dado no hay los crustáceos, estos gambines, el zooplancton que salía primero, ¿no? La charla estaba muy sesgada a lo microbiano, pero obviamente están los gambines estos que comen los peces. Si no hay cuando tienen que haberlo, si no hay alimento en el momento adecuado para que tengamos las larvas de los peces, al final no va a haber sardinas, aparte de que estemos cargándonos, pues eso, ¿no? Les pesquerías por sobrepesca y cada vez estamos yendo a pescar más cosas, más rares, más fondes, más lioña y tal. Si no hacemos eso y no sabemos cómo funciona, al final va a tener repercusiones para nosotros. Y yo, un ejemplo clarísimo de la aplicación de la microbiología, no esta parte de ecología, ¿no? De cómo funciona, que al final no deja de ser muchas cosas una respuesta a la curiosidad y a entender
para poder hacer modelos, para saber qué es lo que pasa si sigue aumentando ese CO2, hasta cuándo va a pasar, cómo van a cambiar la estructura, pero si no llega por la ciencia, no sé cuánto estaríamos aquí hoy, con lo de la última pandemia. Es decir, que si no fuera porque hay vacunas, que también hay otra cuestión, hubo gente que negaba la posibilidad de las vacunas. A ver, yo creo que todos podemos contar historias dramáticas de gente que no sé qué, pero si no fuera por la vacuna del COVID, si no fuera porque la gente investigó los virus... O sea, quiero decir, al final la ciencia hay una tarea, y una pregunta muy pertinente, muy relevante, pero hay una tarea colectiva donde cada uno de los que estamos aquí, los mis colegas y yo, pues vas haciendo autogranín que algún día alguien dirá, coño, pues mira, fai un modelo que me permite predecir cómo va a cambiar y a lo mejor lo que tenemos que hacer y esto. Yo no estoy dando, no investigo en soluciones, pero hay gente que sí, y para dar soluciones de ingeniería climática, digamos, para hacer algunas cosas, pues hay que saber primero cómo funciona el sistema. Yo, en fin, a veces, y luego otras cosas, ¿no? Esta charla, pues en principio estamos muy a gusto trabajando los nuestros datos, con los nuestros delante del ordenador, pero bueno, cuando también somos conscientes de que nosotros vivimos de los impuestos que pagamos todos, ¿no? Nosotros en España y en gran parte de Europa, al final, somos funcionarios. Hay poca ciencia, esta ciencia, digamos, básica, al final porque el gobierno, los gobiernos deciden que haya gente que se dedique a esto, ¿no? Pues una de las cosas que podemos hacer y llegar a este tipo de charlas es intentar difundir un poco nuestro trabajo de la gente, y aunque no se pueda entender perfectamente, pues bueno, no sé, que vayan quedando cosas y que en un momento dado al leer una noticia, pues diga, hostia, pues mira, el otro día acuérdame de que un rapaz contó hay unos meses, no sé qué, y mira, esto oye verdad, ¿no? Yo creo que aumentar lo que se llama la cultura científica, y aquí tengo amigas que están en la enseñanza, pues es importante para toda la sociedad, porque así evitaremos que nos metan también gato por liebre, ¿no? Y que nos intenten convencer de cosas, porque hay muchos intereses, obviamente, ¿no? Y hay lobbies de una cosa y de otra. Yo no sé si yo creo que el papel de la ciencia, o defender la ciencia como la mejor manera que tenemos de entender el mundo y de ir avanzando y dando soluciones, yo creo que, vamos, eso creo, ¿no? Me parece que hay evidencias suficientes, pero es muy irrelevante. Yo lo que dices tú, realmente, que estos fueran estos organismos se conocieron o no, no se afecta para nada. Pero al final si lo sabemos y hay otra gente que empieza a mirar y estos en un momento dado fabrican, tiene una proteína que puede servir para, ¿no? Y hay otros organismos que se aislaron en zonas muy remotas o de condiciones extremas y vannos para hacer un detergente que no sé qué, o vannos para descubrir un antibiótico, porque claro, tanto antibiótico estamos haciendo estas bacterias muy resistentes, pues hay que ir a buscarlos a otros sitios, y al final si no estás investigando, no topes un antibiótico que en un momento dado te pueda hacer frente a esa... Yo estaba convencido que valía pago, solo quería que lo comprase. No, pero bueno, que aquí estás charlando todo el tiempo. Dime, Clara, sí. Sí, no, yo, ahondando justo en lo que estabas diciendo, qué importantes son estas charlas en la medida en que vamos elevando poco a poco el saber de estos funcionamientos de los ecosistemas. Es que el mundo, igual que nuestro cuerpo funcione perfectamente y es muy difícil porque es muy complejo, que los ecosistemas funcionen como funcionen, lleven muchísimo maquinaria ahí dentro. Entonces, que vayamos conociendo un poco y es un lujo, o sea, tener esta capacidad, y a lo mejor hoy entendemos menos y luego la semana que viene un poco más y un poco más. Se trata de que esto nos ayuda a ver que lo que nos dicen a veces en la tele, que ya como esto llega y luego ve, no, dentro hay una complejidad grande que cuanto más sepamos, mejor. Y menos contaminen vivos. También. Bueno, a lo mejor conscientemente, claro, sabríamos que lo que nos jugamos mejor. Claro. Vas a permitirme, cojo la última palabra de contaminación y lo digo porque nos queden 3 minutos para despedirnos, porque hay que contar esto que a las 8:30 hay un taller. Venga, pues nada. Y hablábamos de media hora nada más y mira qué charla. Yo creo que es interesantísimo, lo digo de verdad. Mañana hay una manifestación contra la contaminación, o sea, no lo hacemos porque sí, no hay una cosa espuria. Y es que todo esto que se está contando aquí plasmase en la realidad social de Gijón. Cuando él hablaba del año 74, las muestras del 74 en el Arbellal tenían que ser penosas. Vivimos con bacterias asumibles, pero en el 74 allí salís para el hospital de jóvenes seguro. Esa era una realidad objetiva, ¿no? De por qué hay que cambiar las cosas. Mañana a las 7 de la tarde en la Federación de Vecinos y la Plataforma contra la Contaminación, pues tenemos una manifestación en Begoña para seguir luchando contra el cambio climático. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias.